gracias. Gracias, Señor, por esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Antes éramos cautivos del pecado, de las maldiciones, de los vicios, del mal carácter, pero qué lindo que Cristo vino para darnos libertad. Gracias porque ahora, como dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aquí va la primera palabra del Señor. Hermano, el Señor te dice así: yo te tomé en mis manos. Ya no mires más de dónde te saqué. Mira hacia dónde te estoy llevando, lo que estoy haciendo de ti. No te acuses más por el pasado turbulento que tuviste, por la vida de pecado, de maldad, de mal genio. Y te dice el Señor: yo te estoy trabajando en mis manos. No mires más de dónde vienes. Pon tus ojos hacia dónde te llevo. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo donde tu Santo Espíritu es nuestro Maestro, aquel que nos guía a toda verdad. Gracias, gracias, Señor, gracias. En esta noche, Espíritu Santo, encomendamos este tiempo en tus manos. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos, dice la palabra, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero dice que tú intercedes en nosotros con gemidos indecibles. Señor, que en esta noche aprendamos a oír tu voz, a recibir tu consejo, tu guía, tu dirección, para que oremos esas oraciones que agradan al Padre. Gracias, Señor, gracias por este tiempo maravilloso de tu palabra, oh Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Y en esta noche, mis hermanos, ya estamos allí en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, y hay una palabra y dice así: Dios 2 días después era la Pascua. Noten esto. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Primera cosa que tenemos que aprender, que meditar en esta noche, dice la palabra que eran 2 días antes de la Pascua. Jerusalén en aquel tiempo de la vida de Jesús estaba compuesta más o menos por unos de 30 a 50.000 habitantes. Pero durante estos días de la Pascua se multiplicaba por lo menos por 10 ese número de habitantes, y llegaba a haber entre 300 y 350.000 personas, como un cálculo, medio frío, ¿no es cierto? Medido, mesurado. Pueden ser más personas, pero vamos a fijar en esa suma. Más de 300.000 personas había en una población en una ciudad que normalmente albergaba entre 30 a 50.000 personas. Venía mucha gente. Acuérdense que la Pascua era una de las 3 fiestas solemnes en la que los judíos tenían que comparecer, bajar y estar allí en Jerusalén para conmemorar la Pascua, ¿no es cierto? La salida del pueblo de Israel aquella noche de Egipto. ¿Se acuerdan cuando fueron librados con la sangre del cordero puesta en las puertas, en los dinteles y en los umbrales de las puertas de cada hogar donde había gente que creía en Dios? Gente que se habían apartado en una sociedad, en un mundo pagano, en un mundo como el egipcio, que tenía 10.001 dioses, ¿no es cierto? Pero allí había un pueblo que estaba esperando, que creía en el único Dios verdadero.
Y en este tiempo, mis hermanos, quizás nosotros estemos un poco como aquel pueblo que había sido ultrajado, oprimido, que había sido dejado de lado, olvidado, ¿no es cierto? Para lo único que se acordaban era para hacerlos sufrir, para tratar de exterminarlos por Faraón, pero Dios siempre, siempre se acuerda de su pueblo. Y Dios te dice así: yo no me he olvidado de ti. Yo te tengo esculpida en las palmas de mi mano. Y todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo contigo en mi mente, dice el Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el futuro que vosotros esperáis. Acuérdense, mis hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta noche, mi hermano, es necesario que aquietemos nuestros espíritus y nuestros corazones en la presencia de Dios para poder ver con claridad qué cosas estamos necesitando, pero no a la luz de nuestros ojos, sino a la revelación del Espíritu Santo. Él está formando a Cristo en nuestras vidas, Él es el que nos está moldeando, ¿no es cierto? Y Él sabe qué cosas necesitamos. Porque muchas veces pedimos cosas y que van a ser para que entretenernos, para desviarnos del propósito de Dios. Pero qué lindo que el Espíritu Santo sabe de qué cosas tenemos necesidad. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se las pidáis, dice el Señor. Y decía la Pascua, ¿no es cierto? Ellos tenían que conmemorar que fueron sacados de la esclavitud a la libertad. Pero qué lindo que no era una libertad para vivir como se les diera la gana. No era una libertad para que ellos pusieran los horarios, que elaboraran su agenda. Acuérdense, Dios los saca de una vida de esclavitud en Egipto, donde el faraón con sus tropas les fijaban los tiempos y las tareas. A qué hora se tenían que levantar, a qué hora lo que tenían que comer y a qué hora ir a dormir. Y las tareas diarias. Faraón era el que determinaba, pero ahora Dios los quita de esa esclavitud, pero no los larga, vivan ahora como se les dé la gana, sino que los va a sacar y los va a llevar por el desierto para entrenarlos, para formarlos, para instruirlos, para capacitarlos, a fin de que Él los pudiera bendecir abundantemente. Mi hermano, yo siempre digo que lo peor que me puede pasar es que Dios me bendiga sin que mi vida sea transformada a su voluntad. ¿Me van siguiendo? Una de las bendiciones mayores a la que podemos aspirar es a la dejar de ser lo que somos para ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Y en esto se resume aquella frase de Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué te afanas? Dice el Señor. ¿Por qué te preocupas? Aleluya. ¿No valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estaban en la Pascua. Ahora, ustedes piensen un poquito. De 30.000, 50.000, llegar a tener una población en aquellos días de más de 300.000 personas. ¿Dónde los alojaban? ¿Qué arreglos hacían para poder alojar tanta gente? ¿No es cierto? Y dice que muchos armaban carpas allí, otros iban a dormir al Monte de los Olivos, a la intemperie, ¿no es cierto? Acuérdense que era la Pascua, era lo que acá es la primavera, ¿no es cierto? Allí en Israel es más o menos como acá en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Primavera ya no eran frío, eran días templados, y mucha gente abría sus casas para dar albergue a los forasteros, a los visitantes, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y decía, ¿saben por qué le hago esta especie de ilustración, de dar estos datos? Porque dicen que aquellos hombres, aquellos religiosos, dice,
Vuelvo a leer desde el verso 1 del capítulo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Qué triste, mis hermanos, que los religiosos, los sacerdotes, los escribas, lo que conocían de la ley, querían matar a quien señalaba aquel cordero que sacrificaban para la Pascua. Ese cordero pascual que representaba al Hijo de Dios que iba a venir a derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos lo querían matar, pero fíjense, y decían, no durante la fiesta, no durante la Pascua. Noten esto, acá hay una palabra de Dios tremenda, mi hermano. El diablo puede decir muchas cosas, pero cuando Dios establece algo, Él va a mover cielo y tierra para que se cumpla su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ustedes se imaginan, mis hermanos, en ese tiempo de la Pascua, Poncio Pilato, que era el procurador, el que representaba al emperador, el gobernador, digamos, de la comarca de Jerusalén, ¿no es cierto?, de Judea, en esos días iba a residir en Jerusalén, iba con muchas tropas. ¿Saben por qué? Porque en la Pascua se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y era como un renacer del espíritu, del corazón nacionalista de los judíos. Porque ellos habían sido sacados de la opresión de Faraón. Y ahora estaba latente el deseo, la firme, vehemente deseo de ser librados. Y ahora estaban bajo la opresión de otro enemigo, de otro opresor, el Imperio Romano. Y entonces era muy factible que se pudieran provocar revueltas en aquel tiempo. Y más cuando ya se levantaba un predicador llamado Jesús, el que le decían el Nazareno, que decían, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Venía a echar por tierra un montón de creencias religiosas, supersticiones, paganismo que había en aquella época, para traer la nueva revelación. Algunos pensaban que era una nueva religión, pero era la revelación de Dios, de la voluntad de Dios al ser humano. Y corrían mucho peligro de que se armaran revueltas, que quisieran ir en contra del emperador. ¿No es cierto? Y estaban los corazones muy sensibles. Entonces Poncio Pilato con sus tropas estaban allí en Jerusalén para resguardar el orden, entre comillas. Porque, mi hermano, el verdadero orden, la verdadera paz viene únicamente cuando Jesucristo es el Señor en los corazones. Gloria al nombre del Señor. La paz de Dios no viene, mis hermanos, por un decreto, una orden ejecutiva de algún presidente. La verdadera paz viene cuando hacemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestra incapacidad para gobernar nuestras vidas. Imagínense, estamos pidiendo que el presidente se vuelva a Dios, pero primero tiene que reconocer su incapacidad como ser humano, como su total dependencia de Dios. Pero ¿qué hombre puede hacer eso? Por eso están allí viendo este tiempo, allí en la historia. Y por eso tenemos que estudiar la historia bíblica, mi hermano, porque la historia se repite. Y en este tiempo estamos igual. La gente no quería cambiar de vida. La gente quería tener el poder. La gente quería tener autoridad. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La única paz verdadera viene cuando nosotros vamos al pie de la cruz y reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos la veracidad de Dios, el derecho que Dios tiene de ejecutar juicio sobre nosotros porque hemos pecado, le hemos afrentado a Él. Él que nos creó para Él mismo y nosotros decidimos vivir para nosotros, para nuestros propios deleites y placeres.
y nos acordamos de Él únicamente cuando estamos en las malas. Pero qué triste, mi hermano, qué triste que es la situación del hombre. Y allí estaba la Pascua. Hay una cosa, mis hermanos, que uno va a ver. Ellos no querían matar a Jesús durante la Pascua. Pero por Dios estaba establecido que el Cordero Pascual tenía que morir en la Pascua. Ahora, ¿cómo hace Dios? Dios no intervino en los asuntos de la tierra de una manera directa. Dios va a obrar en el corazón de un hombre que va a ser el que va a desencadenar toda esta cuestión. Un hombre que no era el emperador, un hombre que no era Poncio Pilato, un hombre que no era el sumo sacerdote, un hombre que no era de los ancianos del Sanedrín. Un hombre llamado Judas Iscariote fue el que va a desencadenar que el Señor Jesús muera en la Pascua, cuando tenía que, para que la Escritura se cumpliera. Gloria a Dios, lo que está establecido por Dios se cumplirá, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Por eso, mi hermano, antes que decían, lo que está escrito por Dios, no. Tenemos que estudiar la Biblia primero. No tomemos el nombre de Dios en vano. Tenemos que ser conocedores de la Biblia para saber, esto está escrito en la palabra del Señor. Pero a veces lo repetimos como un mantra que no entendemos. Repetimos nada más. Pero allí se cumple la palabra del Señor y decía que Dios estuvo trabajando en el corazón de Judas Iscariote. Ya de por sí el nombre Iscariote nos dice algo. Su extracción social, ¿no es cierto? Y aún sus inclinaciones políticas. Judas Iscariote es también conocido como el celote. Iscariote, algunos piensan que era de un pueblo llamado Iscar, pero también Iscariote son aquellos guerrilleros, aquellos revoltosos que tenían una especie de puñal o daga llamada Iscar. De allí viene Iscariote, uno que es armado con un puñal, con un Iscar, ¿no es cierto? Y este Judas se había unido a Jesús porque, claro, el impacto, el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, hay algo que el otro día estaba meditando en Hebreos capítulo 6, cuando uno empieza a estudiar si realmente la salvación se pierde o no se pierde. Y muchos de aquellos que esgrimen de que la salvación se pierde, van allí al capítulo 6 de Hebreos, ¿no es cierto? Cuando habla que dice que es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron los bienes de la vida venidera y recayeron, sean otra vez renovados, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, mi hermano, que habla muy claro la palabra del Señor. Cuando viene el Evangelio, así como le vino a Judas Iscariote, y acá hay una palabra de Dios para alguien en esta noche. Vino la palabra del Evangelio, vino el mensaje de Jesucristo al corazón de Judas Iscariote, ¿no es cierto? Un nacionalista, un celote, un guerrillero, un revoltoso. Y fue iluminado. Eso es lo que dice, y fuisteis iluminados. Viene la iluminación de parte de Dios, que viene y nos hace entender quién es Dios. Que Dios es real, que Dios es verdadero, que lo que la palabra de Dios dice es verdad, que uno tiene que recibirlo, creerlo, ¿no es cierto? Pero también esa iluminación que viene de parte de Dios me hace verme a mí tal cual soy, un ser humano frágil, necesitado, carente, débil, desnudo, ¿no es cierto? Así como Dios le va a decir a los de la iglesia de la Odisea. Ustedes dicen que son ricos, que no tienen necesidad de nada. Pero yo te digo, tú eres un pobre, miserable, desnudo, dice la Biblia. Así es el ser humano. Y cuando viene esa iluminación, la revelación que solo el Espíritu de Dios puede traer al corazón de la persona, allí se ve tal cual y allí clama esa persona por una salvación, por una liberación de esa situación. Y lo notable es que Judas nunca llamó a Jesucristo Señor. Ustedes van a ver que todas las veces que Jesús se dirige al Señor, lo llama Maestro. Maestro le dice. Nunca le dice Señor.
Bendito sea el nombre de Jesucristo. Porque un maestro puede ser uno que te enseña, que te ayuda a mejorar tu vida. Pero un Salvador llamado Jesucristo no es uno que viene a mejorar tu vida, a elevarte, a hacerte una mejor persona. Es uno que viene para que vos mueras, aleluya, para Él vivir en vos. La vida cristiana no es un mejoramiento de la persona, no es un empoderamiento del ser, del yo. La vida cristiana es la vida de Cristo siendo implantada en cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y yo te digo una cosa, si no lo dejamos obrar a Él en nuestra vida, Él va a mover todos los resortes que tenga que mover para quebrantarnos y que vayamos de rodillas y digamos, como dijo Saulo de Tarso, ¿qué haré, Señor? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alguien se va a convertir esta noche, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí están mis hermanos, decía, Judas Iscariote creyó que Jesús iba a ser el gran libertador, pero cuando fue transcurriendo el tiempo, aquellos 3 años y medio que estuvo al lado de Jesús, él vio que no se cumplían sus expectativas. Y mucha gente viene a Jesús trayendo expectativas propias, trayendo un perfil del Salvador que ellos quieren tener. Muchos tienen un perfil de un Jesús libertador, de un Jesús nacionalista, de un Jesús rubio de ojos azules. Y que habla inglés, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, porque mi Jesús no es rubio, ojos azules. Mi Jesús es brownie como yo, ¿no es cierto? Uno trigueñito. Porque era de allí, de la Palestina, del Medio Oriente. Porque los judíos rubios de ojos azules no son de ahí, oriundos de esa tierra, sino que venían de Alemania, de Rusia, de Ucrania, de por allá, ¿no es cierto? Pero qué lindo, mi hermano, Judas Iscariote se había hecho un perfil del Salvador, que este Jesús de Nazaret no encajaba. Y se fue desilusionando. Aparte otra cosa, vamos a ver, mis hermanos, si el tiempo nos da. Nunca nos da el tiempo porque nos extendemos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cuando Jesús va a ser ungido. Vamos a ver que Judas va a ser uno de los que va a chillar, que va a gritar. ¡Qué tamaño desperdicio que se hizo!, ¿no es cierto? Porque metía la mano en la lata, robaba de las ofrendas. Y mis hermanos, o Jesús te cambia o te incomoda. Cuando viene Jesús, mi hermano, no podemos pasar estando como estamos. Jesús te cambia o tú lo cambias a Jesús. Pero no lo cambias para que Él sea distinto, sino que lo cambias por otro. Y este Judas lo va a cambiar a Jesús del Salvador que venía a darle la vida, lo cambió por el Satanás que le quitó la vida y se ahorcó. Me van siguiendo, gloria al nombre del Señor. Y decía, la época esta de la Pascua, 300.000 personas, no en esta época, no lo matemos acá en la Pascua, pero va a ocurrir algo, no nos adelantemos. Vamos a ver ahora esto acá en el verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y yo me animo a pensar que este Simón el leproso no habrá sido uno de los 10 que el Señor sanó y que fue el único que volvió. Porque dice, y Simón el leproso no es que estaba leproso en ese tiempo, pero había sido conocido y le quedó el sobrenombre del leproso, porque aquí hay algo tremendo, mi hermano. Cuando Dios te transforma, ya no sos conocido por lo que eras, sino por la nueva persona que sos. Pero qué lindo que acá, para resaltar el milagro, dice Simón el leproso, el que era leproso y que el Señor lo sanó. Pero qué lindo que dice, Simón el leproso. Y cuando alguien iba a verlo, dice, pero ustedes me dijeron Simón el leproso, pero este no tiene lepra. Pero qué lindo que allí podía decir él, vos porque me ves ahora, pero no me viste antes de Jesús. Y mi hermano, aquí hay una palabra de Dios. Podés decir, vos porque me ves ahora, pero me hubieras visto antes que Jesús me encontrara. Jesús cambia la vida, Jesús te transforma, mi hermano.
Gloria al nombre del Señor. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Estaba en casa de Simón. Simón lo había agasajado, lo había invitado a comer. Ahora, este incidente de la unción de Jesús por la mujer con el vaso de alabastro está repetido en los 4 evangelios. Allí en Mateo capítulo 26 está, aquí en Marcos capítulo 14 está, en Lucas capítulo 7 está, gloria al nombre del Señor, y en Juan capítulo 12 también está. Ahora, en Mateo y Marcos habla de una mujer, es anónima, no dice quién es, no dice el nombre, nada, simplemente que la mujer vino. Toda la descripción de este tiempo está en que trajo un vaso de alabastro y con un perfume carísimo. Marcos va a decir que es un perfume de nardo. Y acá hay muchas cosas que podemos aprender, mi hermano. En primer lugar, dice que trajo un vaso de alabastro. Un vaso no es que una copa así abierta. Un vaso era un recipiente, una especie de jarrón, vamos a decir así, con un tapón sellado, ¿no es cierto? Porque para poder derramar el perfume, ¿qué hizo? Tuvo que romper el vaso de alabastro. Y a veces, mis hermanos, ponemos énfasis en el perfume. Pero ¿sabes qué? Miremos un poquito el vaso de alabastro. El alabastro, mis hermanos, es una especie de piedra. No es una piedra dura como el granito, ni como el mármol, ¿no es cierto? Que es más blando, pero es duro. El alabastro es una especie de roca caliza, blanda, no como el yeso, pero un poco más dura, ¿no es cierto? Pero trabajable. Acuérdense que en la antigüedad no tenían las herramientas que hay ahora, puntas de diamante y qué sé yo, para tornear la piedra y todo esto. Entonces tenían que ir, iban a la cantera. Ahora, una cosa, ¿dónde se extraía el alabastro? El alabastro no se producía, no se encontraba allí en la región de Israel. El lugar donde se extraía el mejor alabastro era en Tebas, que es Egipto. Y ya de ahí era una elaboración que se necesitaba muy laboriosa y por ende costosa, ¿no es cierto? Porque tenían que ir y buscar las rocas de alabastro, tenían que romperlas más o menos del tamaño del vaso que querían hacer y después empezar a trabajarlo. Acuérdense que, repito, no tenían las herramientas que hay ahora y había especies de cinceles de piedra. En la antigüedad se usaban cinceles, o sea, cortafierros de piedra, ¿no es cierto? Después con el tiempo fueron de bronce y otros metales, después va a ser de hierro. Pero al principio eran de piedra, o sea que había que trabajar mucho. Y después el tema era cuando uno ya tenía el trozo del cual iba a elaborar el vaso, tenía que trabajarlo, ir rompiéndolo por afuera, con mucho cuidado, no fuera a hacer cosa que se fracturara, ¿no es cierto?, aquella pieza que se estaba trabajando. Y ya cuando se le había dado la forma externa, ahora venía el trabajo más duro, que era ¿cuál? Ahuecarlo, trabajar por dentro. Y eso, mi hermano, me habla de una cosa. Los cambios por afuera no son tan difíciles. Pero, mis hermanos, ¿de qué sirve a una persona cambiarla por afuera? ¿De qué servía que esa piedra tuviera forma de vaso, pero no podía contener nada? Mis hermanos, el verdadero cambio, la verdadera obra de Dios viene a trabajar en nuestro interior. Es lo que te dice el mensaje en esta noche, la ilustración del frasco de alabastro, del vaso de alabastro, ¿no es cierto? Y decía allí para empezar a ahuecarlo, usaban una especie de taladro, pero de taladro de arco.
que era una especie como una hoja de metal, una piedra dura, que la ponían como si fuera un arco de flecha, y entonces la tenían que ir, la hacían girar para que eso fuera comiendo la piedra, desgastándola, ir quitándole aquellas cosas para que quedara hueca por dentro. ¿Me van siguiendo? Ese es el trabajo, yo eso lo considero como la palabra de Dios que penetra y quita, rompe, separa, ¿no es cierto? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿no es cierto? Y penetra hasta separar el alma y del espíritu. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ese trabajo interno que quiere hacer Dios. Yo sé que Dios nos quiere hacer algo, dar algo grande, pero Él quiere que nosotros preparemos nuestras vidas como vasos para contener su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. A veces hablamos de tesoro en vasos de barro, pero ¿has preparado el vaso de barro para tener el tesoro? ¿Me va siguiendo, mi hermano? Porque es fácil decirlo. Somos vasos de barro, pero... Mi hermano, ¿has estado trabajando? ¿Has dejado que el Espíritu Santo trabaje en ese vaso de barro? Porque sabes una cosa, cuando se llegaba para poder llegar realmente a pulir por dentro ese vaso de alabastro, tenían que usar arena, tenían que usar pedazos de madera frotando con arena y agua allí para ir desgastando la roca, para ahuecarlo, para poder contener aquel perfume que uno quería poner allí. Pero había otra cosa, mis hermanos, después había ¿qué cosa? Que impermeabilizarlo, curarlo, ponerle un ungüento allí para que no que una materia porosa podía perder. Y muchas veces, mis hermanos, el Espíritu Santo, oramos para ser llenos del Espíritu Santo, pero no oramos para que los poros de nuestras vidas, aquellas cosas que hacen nuestras reacciones de carácter, de pensamiento, a veces con la lengua, lo que hablamos nos lleva a desinflarnos, a perder el poder espiritual, la unción. Me van siguiendo, mis hermanos, gloria al nombre del Señor. Y viene la palabra cuando dice que muchas veces el perfume del perfumista es malogrado. ¿Por qué? Por unas moscas que caen allí. Porque no tuvieron la advertencia de tapar ese perfume, de cuidarlo, ¿no es cierto? Que no entre nada sucio en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya cuando estaba ya listo el vaso de alabastro, acuérdense que ese vaso era costoso. Se tenía que ir a Egipto, comprarlo, traerlo. No cualquiera lo podía comprar. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Un vaso de alabastro, por más trabajado, por más bien elaborado, por más transparencia que tenga, si no tenía el contenido, es lo que le daba más valor. El vaso de alabastro era costoso, pero el valor real lo daba lo que tenía dentro, mi hermano. Y estamos, por afuera nos pueden ver seres humanos comunes. Me pueden ver a mí, y hasta me río, me pueden ver un viejo pelado, ¿no es cierto? Pero por dentro, aleluya, por dentro está el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que era un perfume costoso porque era de nardo puro. Usted sabe que el nardo no crecía allí en el Medio Oriente. Para tener nardo y del bueno, tenían que ir a las montañas del Tíbet o del Tíbet, allí en el norte de la India. De allí se traía el mejor nardo. Y no era un nardo rebajado, ¿no es cierto? Sino que era nardo puro. Gloria al nombre del Señor. Y ese nardo puro lo podían emplear solamente los de la nobleza para cuestiones funerarias o de ungimientos especiales. No era cosa de todos los días. No es que dice, no, ese era el perfumito que usaba Faraón o que usaba Cleopatra. No, eso era para cuestiones, para asuntos especiales, ungimientos especiales, ya sea para la sepultura de un faraón, para un personaje importante, o para las élites, no para cualquiera, mis hermanos. Allí aquella mujer estaba reconociendo que aquella persona no era uno cualquiera.
Lo estaba poniendo al nivel de los más grandes emperadores de acá del mundo. Valía la pena, era digno de ese gasto. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía el Evangelio de Mateo, de Marcos, no dice nada de la mujer. Vino una mujer, todo lo que dice. Ahora, Lucas dice que era una mujer pecadora de la ciudad. Tremendo. En Mateo y Marcos, los discípulos se quejan, la critican, murmuran contra la mujer y dice, pero mirá la loca esta lo que hizo, qué desperdicio que hizo, ¿no es cierto? Pero cuando el mismo incidente relatado allí en Lucas, habla una mujer pecadora vino de la ciudad. Y allí, ese sí lo vamos a leer, mis hermanos, porque la unción, ella fue a ungir al Señor, y ungir al Señor es darle la verdadera adoración. Pero no se puede dar la adoración con un corazón sucio, mi hermano. Un corazón rebelde, un corazón que huele a carne, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Un corazón que está lleno del yo, lleno de egoísmo, centrado en sí mismo. Y decía Lucas capítulo 7, en mi Biblia, allí en el verso 36, habla, y el título es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Los otros evangelios, Mateo y Marcos, hablan de Simón el leproso. Este habla de Simón el fariseo. O sea, puede haber sido el mismo personaje, indudablemente. Es indudable que este hombre hizo carrera, ¿no es cierto?, en el judaísmo, y ahora estaba dentro de una de las sectas más celosas, más conocedoras de la Biblia, una de las sectas más estrictas, una de las sectas que más hablaban de santidad. Y ¿sabes qué, mi hermano? Podemos hablar mucho de santidad y no parecernos en nada a Cristo. Y ese es el gran problema, ¿por qué las iglesias estamos corriendo a la gente? Porque hablamos de santidad, hablamos de valores y no nos parecemos en nada a Jesucristo. La gente, es muy raro que alguien conozca quién es Luis Pereira, pero sí es raro que la gente no conozca quién es Jesús de Nazaret. Y saben que cómo él andaba, quién era, ¿no es cierto? Aunque no quieran saber nada de él. Los demonios tiemblan delante de él, porque saben quién es. Pero qué lindo, mis hermanos, que, repito, podemos hablar mucho de santidad, de esto y de la Biblia, y no parecernos en nada a Jesús. Y este era el problema que tenían estos fariseos. Y dice uno de los fariseos, estoy en Lucas capítulo 7, en el verso 36, para que me sigan. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y yo por eso calculo que este debe haber sido el que había sido sanado. Se vuelve a encontrar con el Señor y lo invita para agasajarlo. Siempre en este tiempo, en estas ilustraciones, me hablan de un Jesús agasajado. En el párrafo anterior era un Jesús en el cual los religiosos se habían complotado para matarlo. En este me habla de un Jesús agasajado. Y es agasajado por un leproso, es agasajado por un fariseo, es agasajado por una pecadora. Pero en Juan vamos a ver cómo Jesús es agasajado por uno de sus amigos. Gloria al nombre del Señor. Y esta mujer dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ustedes saben que en la ciudad te conocen, ¿no es cierto? Y era conocida, ¿no es cierto? O sea que tenía una buena clientela, vamos a decir así, ¿no es cierto? Tenía renombre. Era popular, ¿no es cierto? Entonces, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro con perfume. No da detalles, simplemente un vaso de alabastro y lo trajo con perfume.
Una cosa, antes que se me olvide, en la antigüedad también se falsificaban las cosas. Y ustedes saben que un producto, cuanto más elaborado era, más costoso es. Y entonces muchos falsificaban los vasos, pero tenían una terminación muy rústica, que daban vestigios del cincelo, del taladro, de la arena raspando, ¿no es cierto?, quedaba rugosa la superficie, rayaduras tenía, donde se mostraba todavía que era una obra inconclusa. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos bajo construcción, pero no nos quedemos ahí, oremos a Dios, apresurémonos, como dice la palabra del Señor, apresurándoos para la venida de Cristo. Gloria al nombre de... Tenemos que apresurarnos para estar listos, mi hermano. Yo me tengo que preparar, tengo que estar preparado, ready para la venida del Señor. Y decía, los que no querían gastar mucho iban y compraban un alabastro de segunda. Acá no dice la Biblia que era de alabastro costoso, sino que era de alabastro, hermano, ¿es cierto? Y dice, y con perfume. No dice de nardo, no dice nada. Quizá que haya sido un perfumito como el que compré yo el otro día, que de tan malo que es que no sé ni a quién regalárselo. Pero la verdad que lo voy a terminar tirando, porque está bien que uno dice el dicho que uno recibe por lo que paga, ¿no es cierto? Pero bueno, dice dice que era un vaso de alabastro con perfume. Acuérdense que el otro vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Este era con perfume, pero noten una cosa, la calidad de tu vida es la que va a determinar la profundidad de tu adoración. ¿Me va siguiendo? La santidad no es legalismo, pero sí es una limpieza, pureza me habla. La santidad de la pureza es la presencia de Dios en una persona. No es una persona con un diploma de los logros que ha tenido, sino es una persona que tiene a Jesucristo en su corazón y que le rindió su vida a Él. Eso es un santo, ¿no es cierto? Entonces dice, y estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con él con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Note, esta mujer no rompe el frasco, no lo derrama sobre la cabeza, sino que le riega los pies con ¿qué cosa? Con las lágrimas, y le va ungiendo de a poquito con el perfume. ¿Me va siguiendo, hermano? Para que la adoración sea exuberante, extravagante, abundante, tiene que haber limpieza, mi hermano. Esta mujer a medida llora los pecados de ella, se arrepiente, ¿no es cierto? Las lágrimas enjugan los pies del Señor, ¿no es cierto? Y dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, noten que ni siquiera profeta lo reconocía. Si fuera profeta, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mi hermano, qué triste que un medio ambiente mezquino. Por un lado, una pecadora que se está acercando a Jesús, con el conocimiento que tiene, mi hermano, con el olor que todavía tiene, perfume barato de prostituta, ¿no es cierto?, oliendo a calle, oliendo quizás a perfume de hombre, o estaba por decir tabaco, pero en aquella época no había tabaco, pero sí quizá olía a tragos de hombre que habían estado con ella. Pero fíjense, mi hermano, las lágrimas fueron limpiando, ¿no es cierto? Lágrimas de arrepentimiento. Entonces dice, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Por un lado, mi hermano, aunque no nos vayamos de acá en esta noche, pero el Espíritu Santo me está hablando. Mi hermano, noten cómo el acercarse a Jesús, Simón el fariseo, más se acerca a Jesús, más duda de él. Si fuera profeta, ni siquiera
Ni siquiera pensó que era el Hijo de Dios ni nada. Lo había invitado, lo había agasajado, repito. Quizá fue el que sanó Jesús, no sé. Lo agasajó, gastó en una comida para Jesús. Pero más se acercaba a Jesús, más mostraba la hilacha. Más mostraba su corazón sucio. Una mente llena de Biblia, pero un corazón sucio tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la mujer sucia, pecadora, derramaba lágrimas y besaba los pies del Señor. Y estaba siendo transformada, estaba siendo purificada. Gloria al nombre del Señor. Y dice, ¿con quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Y se olvidó aquel que Jesús había venido a buscar a los pecadores. Gloria al nombre del Señor. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Qué hipócrita. Antes decía, si fuera profeta. Ahora, di, maestro. ¿Cuánta gente hay que le pone títulos a Jesús, pero que nunca ha hecho a Jesús algo personal? Que alguien que no ha gustado y visto que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Y le dijo, di, maestro, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ni siquiera le dijo, noten que Jesús no le dijo, no me lavaste los pies. Acuérdense que antes cuando uno era invitado, el dueño de casa, si era lo suficientemente rico para tener criados, mandaba a un criado que le lavara, generalmente era un criado de los más jóvenes, que le lavara los pies al invitado, al huésped, ¿no es cierto? Pero acá Jesús no le dice, no me mandaste un criado que me lavara los pies. No, dice, ni agua me diste para mis pies. Me los iba a lavar yo, le dijo Jesús. Yo no te estoy pidiendo que te arremangué y me lavé los pies vos. No te estoy pidiendo que te humilles. Sino te estaba pidiendo que me hubieras dado un poco de agua para lavarme los pies, que era señal, era símbolo de recibimiento, de bienvenida. Me van siguiendo, dice, no me diste, dice, está regado en mis pies, dice, ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Bendito sea el Señor. Me invitaste con una comida, pero no me diste el corazón. Yo no vengo a buscar tu plato ni tu plata. Yo vengo a buscar tu corazón. Dame, hijo, tu corazón. Aleluya. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor te dice, yo quiero que guardes tu corazón, porque ese es el lugar de mi morada, dice el Señor. Y si tú me albergas en tu corazón, de vos va a salir vida, mana la vida. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo creo, soy un convencido, que los dones espirituales, esas manifestaciones del Espíritu Santo, tienen que ser activadas en este tiempo en nuestra iglesia, si vamos a decir que somos la verdadera iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, no me diste beso, más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Vayamos ahora a Juan capítulo 12, la otra unción de Jesús. Gloria al nombre. Esta mujer sí tiene nombre, estaba por decir apellido, ¿no?
tiene nombre. Gloria a Dios. Juan capítulo 12 en el verso 1. Ahora acá usted puede leer, si leyó el pasaje con detenimiento, el anterior, dice que faltaban 2 días para la Pascua. Acá en Juan dice que faltaban 6 días. Acuérdense, mis hermanos, que son relatos de testigos, ¿no es cierto? En el caso de Juan, estuvo cerca con él. Y dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ahora, lo que sí hay en común en todos los relatos, es que la acción ocurrió, ¿dónde? En Betania. Los 4 lugares que están de acuerdo que fueron en Betania. Y entonces dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Antes, en los otros agasajos, Jesús va a la casa de un fariseo que era Simón, ¿no es cierto? El otro era un Simón también, pero era leproso. Ahora, las 2 mujeres que ungen, no dice la Biblia quiénes eran. En Lucas habla no dice la casa de quién era ni nada, simplemente que estando Jesús en Betania, vino una mujer de la ciudad que era pecadora y le ungió los pies con aceite. Lo único que dice de la mujer que era una pecadora. Ahora, mis hermanos, acá sí vamos a tener la persona. Entonces dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Antes era un fariseo, un religioso. El otro era un leproso que había sido sanado. En la otra, en Lucas, es una mujer, una pecadora. Pero qué lindo que acá es en la casa de uno que resucitó. La verdadera adoración, mi hermano, la pueden dar aquellos que han nacido de nuevo. Aleluya. Aquellos que han recibido la vida, el poder de la resurrección de Cristo. Me van siguiendo y acá sí vamos a ver algo glorioso. Gracias, Espíritu Santo, porque estás hablando en esta noche. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía. Marta no había perdido la costumbre, siempre sirviendo, siempre cocinando, atendiendo las necesidades, ¿no es cierto? Pero no dice dónde estaba María. Ahora dice que había estado Marta y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, aparece María en la escena. Aquella María que se había postrado a los pies del Señor escuchándole las palabras. ¿Se acuerdan? Y la hermana que la había criticado, Señor, no te preocupa de que esta me deja servir sola. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, afanada, turbada y afanada de muchas cosas, mas ella ha elegido la mejor parte. Gloria al nombre. Y miren que se había recibido la palabra del Señor. Marta no había cambiado, seguía en la misma actividad. Decir, hermano, pero alguien tiene que hacer la comida. ¿No es cierto? Pero qué triste, mi hermano, que en esta vida se te pasan los años y lo único que sabe es hacer la comida. Tenemos que aprender de María, que ya no solamente escuchaba la palabra, no solamente estaba a los pies de Jesús, sino que ahora va a venir y va a adorar, nos va a enseñar la verdadera adoración. Gloria a Dios, una vida que va creciendo, una vida a los pies de Jesús, una vida que come la palabra de Dios, es una vida que crece y que lleva a otros a la verdadera adoración. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, y le hicieron, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es indudable que era bueno el perfume. La casa se llenó, la verdadera adoración llena la casa, la gloria de Dios llena la casa cuando hay verdadera adoración. Nosotros no provocamos la presencia de Dios, pero sí Dios se agrada cuando alguien
le adora con el corazón y manifiesta su gloria. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Cómo se llamaban los otros? Simón. Habría que seguir indagando, ¿no es cierto? Pero entonces fíjense en el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? El tipo calculaba, tenía un ojo calculador. Y hay mucha gente que vos estás hablando con vos y ya le están poniendo el precio a todo y calculando esto vale tanto. Y hablan de plata, plata y plata, ¿no es cierto? Y dice, ¿por qué este perfume no se vendió, fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria al nombre del Señor. Y ya para terminar por esta noche, volvamos a Marcos capítulo 14 y fíjense cómo se cierra esta palabra, y vamos a leer en el verso, desde el verso 9, dice la palabra, Marcos 14, versículo 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mi hermano, lo que hagamos por el Señor va a tomar recaudos para que no se olvide lo que nosotros hemos hecho por Él. Aún un vaso de agua que diéremos en su nombre no quedará sin recompensa, dice el Señor. Dios te bendiga y gracias por este tiempo. Amén.